Vivimos en un mundo que no deja de hablar. Palabras, opiniones, mensajes, notificaciones, ruido constante que nos hace creer que comunicarnos más es entender mejor. Pero la verdad más antigua sigue en pie, la sabiduría no grita. Susurra. Espera. Habita en los espacios entre las palabras. El silencio no es vacío. Es presencia. No es ausencia de sonido, es presencia de sentido. Cuando dejas de hablar, comienzas a escuchar lo que la vida lleva tiempo intentando contarte. Los antiguos lo llamaban la disciplina de la quietud. Marco Aurelio escribió: ningún lugar es más tranquilo y libre de preocupaciones que el alma de uno mismo. Ese refugio no está hecho de paredes ni de soledad, está hecho de atención. Atención a lo que realmente importa, a lo que permanece cuando el ruido se desvanece. El silencio nos asusta porque es un espejo. Nos muestra lo que somos sin distracciones, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra mente inquieta. Por eso lo evitamos. Pero el silencio no se impone. Espera. Y cuando finalmente te detienes, te recibe sin reproche, solo con verdad. Los estoicos entendieron que el silencio no es debilidad, sino control. Callar cuando el orgullo te arde no es cobardía, es maestría. Pensar antes de hablar es construir una muralla alrededor de tu sabiduría. Séneca decía: el habla es el espejo del alma. Podríamos añadir: el silencio es su guardián. Protege tu claridad del impulso y del ruido. Por eso, los más sabios de la historia fueron los que menos hablaron. Sabían que la mayoría de las palabras son innecesarias. El ruido distrae, pero el silencio afina. Cada vez que haces una pausa antes de reaccionar, cada vez que eliges pensar en lugar de responder, recuperas tu libertad. En el silencio aprendes que no toda verdad necesita decirse, que no toda herida necesita mostrarse, que no toda batalla necesita pelearse. Descubres que la verdadera fuerza no está en el volumen de tu voz, sino en la calma que la sostiene. Y cuando esa calma se convierte en tu compañera, la vida desacelera. El ruido sigue, pero ya no te domina. La mente se aclara, el corazón se asienta, el alma respira. El silencio te enseña paciencia. Te enseña a escuchar, no solo a los demás, sino a ti mismo. Te enseña que la paz no llega cuando el mundo se calla, sino cuando tú decides hacerlo. Los sabios de todas las épocas lo comprendieron. El silencio es el suelo donde crece la comprensión. Afina la percepción, fortalece la mente, purifica el juicio. Te permite observar tus pensamientos sin ser esclavo de ellos. Y en esa observación nace la libertad. Pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que estuviste realmente en silencio? No porque no tuvieras nada que decir, sino porque no necesitabas decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste respirar un momento antes de llenarlo? En ese espacio entre el impulso y la palabra, comienza la sabiduría. Porque el silencio no es pasivo, es poder en reposo. Es el terreno donde nacen el autocontrol, la claridad y la paz interior. Nunca encontrarás la verdad entre los gritos de la multitud, pero podrías hallarla en un minuto de quietud. Nunca alcanzarás la sabiduría reaccionando a todo, pero encontrarás serenidad eligiendo que merece tu energía. Y un día entenderás que el silencio siempre te habló, no con palabras, sino con comprensión. Y descubrirás que nunca fue vacío. Estaba lleno de respuestas. Solo esperaban a que dejaras de hacer ruido para escucharlas. Existe un lenguaje que no necesita palabras. No se escucha con los oídos, sino con el alma. Es el lenguaje del silencio, el diálogo invisible entre lo que somos y lo que comprendemos. En un mundo que premia al que más habla, pocos aprenden a escuchar. Llenamos nuestros días de ruido, pero seguimos vacíos de sentido. El silencio, para quien sabe entenderlo, no es ausencia, es revelación. Solo cuando callas, el mundo empieza a contarte la verdad. Cuando el ruido se detiene, no desaparece la vida, se revela. Percibes detalles que antes ignorabas, tu respiración, el pulso del tiempo, la profundidad de tus pensamientos. Y en esa nueva escucha descubres algo esencial. La diferencia entre el ruido de tu mente y la voz de tu conciencia. El silencio no es vacío, es puente. Une lo que piensas con lo que eres. Convierte la información en sabiduría. Es el espacio donde la mente cede paso al alma.
Los estoicos sabían que la fortaleza del sabio no estaba en hablar, sino en mantener la calma mientras los demás gritan. Porque en el silencio no reaccionas, observas. Y solo el que observa puede entender. Muchos confunden silencio con debilidad, como si callar fuera rendirse. Pero el silencio no es rendición, es enfoque. Es decidir dónde pones tu energía y qué merece tu voz. Cuando reaccionas sin pensar, hablas desde la emoción. Cuando esperas, hablas desde la claridad. Y esa distancia entre impulso y palabra puede cambiar tu destino. Marco Aurelio escribió: siempre tienes la opción de no tener opinión. En esa frase se esconde la libertad interior. No tienes que responder a todo, ni justificarte ante todos. Tu silencio también puede ser una respuesta. Una respuesta fuerte, serena, definitiva. Vivir en silencio interior es entender el tiempo de otra manera. Mientras otros se apresuran a contestar, tú respiras. Mientras el mundo corre, tú permaneces. Porque sabes que no todo necesita tu voz. Solo tu presencia. El silencio es el taller de la claridad. Allí las palabras se prueban antes de ser dichas. Las emociones se enfrían antes de convertirse en acciones. Y las intenciones se purifican antes de manifestarse. Cuando aprendes a pausar antes de hablar, tus palabras ganan peso. No por su volumen, sino por su verdad. El silencio limpia el pensamiento como el fuego purifica el metal. Quita lo superficial y deja lo esencial. Las mejores ideas no nacen entre voces, sino entre pausas. El silencio es el lugar donde las respuestas llegan sin ser buscadas. Porque cuando la mente deja de correr, la verdad la alcanza. El silencio también comunica. Hay silencios que unen más que 1000 discursos. El silencio compartido entre dos almas que se entienden. El silencio que precede una decisión importante. El silencio que sigue al perdón. Son pausas sagradas donde el alma respira y el mundo se ordena. Aprender el lenguaje del silencio requiere paciencia. Al principio incomoda. Porque al callar oyes tus propios miedos. Pero si te quedas, si atraviesas ese ruido interno, descubres lo que hay detrás: claridad, equilibrio, verdad. El silencio te enseña a distinguir entre la voz de tu ego y la de tu conciencia. Una grita, la otra guía. Y cuando aprendes a escuchar la segunda, tu vida entera se alinea con propósito. El silencio interior no apaga tus emociones. Las ilumina. Te muestra su raíz, su causa, su mensaje. Así puedes entenderte sin juzgarte, y transformarte sin romperte. Estar en silencio no es alejarse del mundo. Es regresar a ti. Es mirar desde dentro y actuar con intención. Es pasar de la reacción automática a la respuesta consciente. Y un día, después de muchas pausas, descubrirás una fuerza nueva. La de no necesitar tener siempre la última palabra. La de mantener la calma mientras el mundo se agita. La de responder sin perder la paz. Ese es el lenguaje del silencio. No usa la garganta, usa el alma. No busca convencer, busca comprender. Y quien lo aprende, ya no habla para ser oído, sino para decir solo lo que vale la pena ser dicho. La verdadera fuerza casi nunca se anuncia. No necesita imponerse, ni convencer, ni alzar la voz. La verdadera fuerza simplemente es. Y su forma más pura es el silencio. El silencio es disciplina. Es autocontrol en su máxima expresión. La capacidad de permanecer sereno cuando todo a tu alrededor se derrumba. No es pasividad, es dominio propio. Es el poder de elegir no reaccionar. De mantenerte firme cuando otros se dejan arrastrar por el caos. Los débiles hacen ruido porque buscan validación. Los fuertes son silenciosos porque ya se conocen. El que grita, teme no ser escuchado. El que calla, ya no necesita demostrar nada. Séneca escribió: la ira, si no se contiene, suele ser más dañina que la ofensa que la provoca. Y es verdad, quien pierde el control de sus palabras, pierde el control de sí mismo. El silencio, en cambio, no se pierde, se elige. Y cuando se elige, se convierte en soberanía. Callar no es rendirse. Es proteger tu energía de lo que no la merece. Es decidir cuándo hablar, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Es entender que la paz interior vale más que tener razón.
El sabio no discute para ganar, sino para entender. Y a veces, la mejor forma de entender es no responder. Porque las palabras dichas desde la calma pesan más que 1000 gritos de orgullo. El mundo confunde ruido con poder. Pero el poder verdadero no necesita volumen. Necesita presencia. El silencio, cuando proviene de la seguridad interior, descoloca al que vive del conflicto. Porque el que necesita tu reacción, pierde fuerza cuando no la obtiene. Cada vez que eliges callar en lugar de gritar, refuerzas tu dominio interno. Cada vez que no respondes al ataque, pulimentas tu carácter. Cada pausa que haces antes de hablar es una victoria sobre tu ego. El silencio no es indiferencia, es estrategia. Es la sabiduría de quien no malgasta su energía en lo que no tiene valor. Cuando respondes desde la rabia, el otro te controla. Cuando respondes desde la calma, el control es tuyo. Marco Aurelio decía: si alguien puede probar que estoy equivocado, lo agradeceré. Pero mientras tanto, seguiré la razón. Esa es la esencia de la fuerza interior. Hablar solo cuando tus palabras mejoran el silencio. Y si no lo hacen, guardar silencio con dignidad. En una sociedad donde se espera una reacción inmediata, el silencio es un acto de rebeldía. El mundo te empuja a contestar, a opinar, a justificarte. Pero el silencio interrumpe ese ciclo. Es una manera de decir: no me arrastrarás a tu ruido. Cada segundo que eliges la calma sobre la reacción, te haces más fuerte. Cada insulto que no respondes, aumentas tu libertad. Cada vez que eliges esperar antes de actuar, demuestras que tu mente gobierna a tus emociones. Hay un instante, pequeño pero decisivo, entre lo que ocurre y lo que haces. Ese espacio es poder. El débil lo llena con impulsos. El sabio lo llena con silencio. El silencio no elimina la emoción, la transforma. El que calla no es frío, es profundo. Su calma no es apatía, es claridad. Porque sabe que lo que se dice sin pensar, luego pesa. Y lo que se calla con sabiduría, luego libera. Aprender a callar no es volverse distante. Es volverse consciente. No es huir del conflicto. Es no alimentar lo que destruye tu paz. El silencio te da una perspectiva que las palabras jamás te darán. La capacidad de ver el panorama completo antes de actuar. Y cuando actúas desde ahí, cada palabra se convierte en decisión. Cada gesto en mensaje. Cada silencio en poder. La verdadera autoridad no se impone, se irradia. No nace del miedo, sino del equilibrio. Y ese equilibrio solo puede florecer en silencio. Cuando otros griten, observa. Cuando otros discutan, comprende. Cuando otros ataquen, permanece firme. No porque seas superior, sino porque elegiste no ser esclavo de tus impulsos. El silencio, en su forma más alta, no es ausencia de voz, es voz en su estado más puro. Es la energía contenida del que sabe que puede responder, pero decide no hacerlo. Esa es la fuerza que los sabios dominan. El poder de no perder la paz por nada ni por nadie. El poder de tener razón y no necesitar decirlo. El poder de seguir tranquilo mientras el mundo se desordena. Porque al final, el que calla no pierde. Solo deja que el tiempo hable por él. Y el tiempo, siempre, termina dándole la razón al silencio. La mayoría de las personas buscan conocerse en el ruido. Cambian de lugar, de trabajo, de compañía, creyendo que moverse es lo mismo que encontrarse. Pero el yo no se encuentra en el movimiento. Se revela en la quietud. El silencio es ese espejo donde finalmente te ves sin filtros. No el reflejo que muestras al mundo, sino el que existe cuando no hay nadie mirando. Allí no hay aplausos ni juicios, solo tú frente a ti. Al principio, mirarse asusta. Porque el silencio no miente. Te muestra tus contradicciones, tus heridas, tus máscaras. Y por eso muchos lo evitan. Pero quien resiste ese primer impulso de huida descubre algo extraordinario. Que la incomodidad no es castigo, sino el comienzo de la libertad. El silencio no te acusa, te revela. No te castiga, te enseña. Te muestra la diferencia entre la voz del miedo y la voz de la verdad. Y aprender a distinguirlas es el inicio de toda transformación real. Cuando te detienes lo suficiente,
oyes el ruido interno que antes no notabas. Pensamientos repetidos, preocupaciones ajenas, historias que ya no te pertenecen. La mente se llena de voces prestadas, las de la sociedad, la familia, la comparación. Pero el silencio te da distancia para reconocerlas y dejarlas pasar. Como nubes que cruzan un cielo que siempre ha estado despejado debajo. Ese cielo eres tú. La mente teme al silencio porque no lo puede controlar. Quiere respuestas inmediatas, explicaciones, distracciones. Pero si te quedas, si simplemente observas sin intervenir, te das cuenta de que los pensamientos van y vienen por sí solos. Y tú no eres ninguno de ellos. Eres el espacio que los contiene. Ese descubrimiento lo cambia todo. Cuando entiendes que no eres tus pensamientos, empiezas a vivir con ligereza. Dejas de discutir con tu mente y comienzas a escucharla sin creértela. Y en esa distancia, nace la claridad. Marco Aurelio practicaba esto cada noche. Se sentaba en silencio a revisar su día. ¿Qué hice bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué me enseñó el dolor de hoy? No lo hacía para juzgarse, sino para entenderse. Reflexionar sin culparse, eso es sabiduría. No puedes crecer si siempre estás hablando. No puedes comprenderte si nunca te escuchas. El silencio no es un refugio del mundo. Es un encuentro contigo mismo. Solo en él puedes distinguir lo que eres de lo que crees ser. Sentarte contigo mismo sin escapar es un acto de valentía. Porque el silencio no te ofrece consuelo inmediato, sino verdad. Y la verdad, al principio, duele. Pero esa herida es necesaria. Es la grieta por donde entra la comprensión. La soledad deja de ser soledad cuando se llena de presencia. Cuando entiendes que estar solo no es estar vacío, sino estar completo sin necesidad de ruido. Desde ahí, ya no necesitas tanto del exterior. Tu paz deja de depender de los demás. El silencio también te enseña a soltar. A no aferrarte a pensamientos, personas o pasados que ya cumplieron su función. A entender que aferrarte es una forma de miedo. Y soltar es una forma de confianza. Confianza en que lo que se va deja espacio para lo que debe llegar. Con el tiempo, empiezas a notar algo nuevo. Ya no temes al silencio, lo buscas. Ya no huyes de tus pensamientos, los observas. Ya no necesitas respuestas constantes. Porque aprendes a vivir en la pregunta sin ansiedad. Esa es la madurez interior. No tener todas las respuestas, sino la calma para esperar a que lleguen. El silencio, finalmente, te devuelve a ti, a ese centro donde nada falta, donde la vida no necesita explicación, solo presencia. Y cuando llegas ahí, cuando te sientas en silencio y no te pesa, entiendes lo que los sabios sabían desde siempre, que todo lo que buscabas estaba en ti, esperando a que dejaras de hacer ruido para escucharlo. Las palabras se desvanecen. Incluso los discursos más elocuentes acaban olvidados. Pero el silencio, vivido, no fingido, permanece. Los sabios siempre lo han sabido, no necesitan explicarse, porque el tiempo lo hace por ellos. Hay una fuerza que no busca atención. Una influencia que no grita. El sabio no convence con palabras, enseña con su ejemplo. Su silencio se convierte en su huella. Vivimos en una época que confunde ruido con impacto. Cuanto más visible, más importante parece. Pero el sabio entiende que la verdad no necesita volumen para perdurar. El ruido deslumbra rápido, el silencio deja raíz. Marco Aurelio dirigía un imperio, y aún así encontraba tiempo para el silencio. No necesitaba demostrar autoridad con gritos, ni defender su poder con palabras. Su fortaleza estaba en su calma. En sus meditaciones, escritas para sí mismo, no para el mundo, dejó el testimonio de una mente que gobernaba primero su interior antes que su ejército. El silencio da espacio a los hechos para hablar. Cuando dejas de decir quién eres, el mundo empieza a verlo. Las palabras piden credibilidad, las acciones la construyen. Y el tiempo siempre distingue entre ambas. Séneca dijo, ¿por qué llorar por partes de la vida? Toda ella merece lágrimas. Aún así, vivió con serenidad. No porque el mundo fuera fácil, sino porque él había aprendido a no ser esclavo del ruido. El sabio no espera calma para ser tranquilo, lleva la calma dentro.
En cada crisis se distingue al que busca atención del que busca verdad. El primero grita, el segundo observa. El sabio sabe que una pausa vale más que 1000 justificaciones. Porque el tiempo, en su silencio, revela lo que la prisa oculta. Vivir así requiere fe. Fe en que la verdad se sostiene sola. En que el esfuerzo constante vale más que la explicación inmediata. El sabio confía en el juicio del tiempo. No necesita que lo comprendan hoy, sabe que lo entenderán mañana. Mira la naturaleza. La semilla no hace ruido cuando rompe la tierra. La montaña no presume de su altura. El sol no pide aplausos al amanecer. Y sin embargo, todo existe, todo cumple su propósito. Así actúa la sabiduría, sin espectáculo, pero con presencia. El silencio también es paciencia. Paciencia para construir sin que te miren. Para esperar sin rendirte. Para dejar que los resultados hablen en lugar de tus palabras. Cuando eliges ese camino, dejas de buscar reconocimiento. No trabajas para impresionar, sino para servir. No respondes para ganar, sino para comprender. Y sin darte cuenta, tu silencio empieza a resonar más que cualquier discurso. El sabio sabe que no todos entenderán su calma. Algunos la llamarán frialdad, otros indiferencia. Pero el sabio no cambia su ritmo por la confusión ajena. Su paz no depende de la aprobación de nadie. Con el tiempo, incluso los que dudaban de ti reconocerán tu constancia. Recordarán tu serenidad cuando los demás se alteraban. Tu firmeza cuando todo se movía. Y sin palabras, entenderán que tu silencio era sabiduría disfrazada de paciencia. El ruido es instantáneo, el silencio es eterno. El ruido busca atención, el silencio busca verdad. El ruido llena el momento, el silencio llena la historia. Cuando tus palabras y tus actos se alinean, el silencio se convierte en tu aliado. Cuando tu calma permanece, el tiempo se convierte en tu testigo. Y cuando confías en el proceso, ya no necesitas probar nada. Eres prueba suficiente. Los sabios no son recordados por cuanto hablaron, sino por cuanto significaron cuando hablaron. Su silencio dio peso a sus palabras. Su paciencia dio valor a su legado. Deja que el tiempo hable por ti. No interrumpas su trabajo con justificaciones. Haz lo correcto, en calma, una y otra vez. Porque lo que nace del ruido muere con él. Pero lo que nace del silencio perdura en la eternidad. Cuando el mundo se desordena, el ruido se multiplica. Cada voz quiere imponerse, cada emoción busca escapar. Y en medio del caos, el silencio parece imposible. Pero es precisamente ahí, cuando todo tiembla, donde el silencio demuestra su verdadera fuerza. La calma en medio del caos no es indiferencia, es dominio interior. Es la capacidad de mantenerte de pie, cuando todo lo demás se derrumba. Es entender que gritar no apaga el fuego, y que reaccionar no siempre soluciona. El silencio en la tormenta no es debilidad, es estrategia. No es mirar hacia otro lado, es mirar con más claridad. Porque cuando todos hablan, nadie escucha, y solo quien escucha puede decidir con sabiduría. Marco Aurelio escribió: sé como la roca contra la que rompen las olas. Permanece firme, y la furia del mar se apaciguará a tu alrededor. No hablaba de rigidez, sino de equilibrio, de mantener el centro mientras el mundo gira fuera de control. En tiempos de crisis, el silencio te separa del pánico colectivo. Te da un espacio para pensar, para observar lo que realmente importa. No es pasividad, es pausa. Y en esa pausa nace la claridad. El caos no crea miedo, lo revela. El silencio no crea paz, la despierta. El sabio no busca controlar la tormenta, busca controlar su respiración dentro de ella. Y al hacerlo, transforma su miedo en foco. El ruido exige respuestas inmediatas, pero la sabiduría sabe esperar. Cada palabra dicha en medio del caos es una flecha lanzada sin apuntar. El silencio, en cambio, te permite elegir el momento correcto. La palabra justa, la acción precisa. Séneca decía: no hay hombre más desgraciado que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no tuvo oportunidad de conocerse. El caos, entonces, no es castigo, es un espejo.
Y el silencio es la manera de mirarte en él sin romperlo. Cuando todo se acelera, tu tarea no es seguir el ritmo del ruido, sino mantener el tuyo. No puedes controlar la tempestad, pero sí decidir cómo sostener el timón. La calma no es negar la emoción, es reconocerla sin ser arrastrado por ella. Es sentir el miedo sin huir, el dolor sin rendirte, la rabia sin convertirla en veneno. Y esa alquimia solo se logra en silencio. Imagina a un líder en plena crisis. Mientras todos gritan soluciones, él calla, no porque no tenga respuesta, sino porque sabe que una palabra dicha a destiempo puede multiplicar el caos. Su silencio no es vacío, es dirección. Cada crisis es una lección disfrazada. Y el silencio es la pizarra donde se escribe. Quien sabe esperar, ve lo que otros no ven. Porque la verdad necesita que el polvo se asiente para ser visible. Cuando eliges el silencio en medio del conflicto, no estás cediendo. Estás eligiendo la altura desde la cual quieres responder. La rabia reacciona desde abajo. La sabiduría responde desde arriba. El silencio en el caos también enseña humildad. Te recuerda que no todo depende de ti, que hay fuerzas más grandes que tus planes, y que a veces la mejor acción es respirar y esperar. No desde la impotencia, sino desde la confianza. Esa confianza, en el tiempo, en la vida, en tu capacidad de adaptarte, es la base de la serenidad. Porque cuando confías, ya no necesitas controlar. Y cuando dejas de controlar, comienzas a comprender. La próxima vez que todo se derrumbe, no corras hacia el ruido, camina hacia el silencio. Allí entenderás que el caos no vino a destruirte, sino a purificarte. Vino a mostrarte que en ti era ruido y que en ti era esencia. Y cuando lo veas con claridad, te darás cuenta de que la calma no se pierde, se entrena, que la serenidad no se hereda, se construye, una pausa a la vez. Así, cuando el ruido vuelva, porque siempre vuelve, ya no te arrastrará. Serás tú quien lo mire desde el centro, en silencio, con los pies firmes, y el alma tranquila. Porque la verdadera paz no consiste en evitar el caos, sino en ser el silencio que lo atraviesa sin romperse. Hay un silencio que no nace en la mente, sino en el corazón. Es más profundo, más humano, más verdadero. No analiza, no argumenta, no explica. Simplemente siente, comprende y suelta. El silencio del corazón no se impone, se alcanza. Llega cuando el ruido de las emociones se apaga. Cuando el alma, cansada de luchar, por fin respira. No es el silencio del que huye del dolor, sino del que lo mira de frente y aprende de él. Porque el dolor, cuando se escucha en silencio, se transforma. Deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Nos enseña lo que las palabras no pueden expresar. Que toda herida tiene un sentido. Y que la sanación empieza cuando dejamos de pelear con lo que sentimos. El corazón, cuando calla, no se apaga, se aclara. El ruido de la mente confunde. El silencio del corazón ordena. Mientras la mente busca razones, el corazón busca verdad. Y esa verdad, aunque duela, libera. Vivimos en una cultura que teme detenerse. Nos dicen que hay que seguir, producir, olvidar rápido. Pero lo que no se escucha, se repite. Y lo que no se siente, se queda. Por eso, el silencio no es debilidad, es medicina. El que se atreve a callar lo suficiente para oír su propio corazón, comienza a sanar de verdad. Cuando te sientas con tu dolor en silencio, al principio solo escucharás ruido. Recuerdos que queman, palabras que hieren, emociones que no sabes nombrar. Pero si no huyes, si respiras y te quedas, ese ruido se disuelve poco a poco. Y lo que queda no es tristeza, sino comprensión. El corazón en silencio no busca culpables, busca sentido. No pregunta ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué? Y esa pregunta lo cambia todo, porque transforma la herida en sabiduría y la pérdida en enseñanza. Séneca dijo, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Podríamos añadir, el silencio fortalece el corazón. Le enseña a amar sin miedo, a perdonar sin condiciones,
a seguir sin rencor. El silencio del corazón es también un acto de compasión. Cuando te entiendes a ti mismo en silencio, empiezas a entender a los demás sin esfuerzo. Ya no juzgas con dureza, porque sabes lo que cuesta sanar. Tu silencio se convierte en empatía. Perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces solo significa soltar. Y el silencio es el espacio donde el perdón florece. Porque para perdonar, primero hay que escuchar el propio dolor sin interrumpirlo. Solo así se transforma en libertad. No todo necesita explicarse. Hay experiencias que solo se viven y se asimilan en silencio. No porque no importen, sino porque son demasiado sagradas para las palabras. El corazón lo sabe, hay verdades que solo se entienden al sentirlas. Cuando tu corazón aprende a callar, ya no reacciona con prisa. Siente sin miedo, ama sin ansiedad, pierde sin desesperar. Ya no busca controlar, solo comprender. El silencio del corazón también enseña a confiar. Confiar en el tiempo, en la vida, en ti. Entender que las respuestas no siempre llegan cuando las pides, sino cuando estás listo para recibirlas. Y que el amor, la paz y el propósito no se buscan. Se reconocen cuando la mente se detiene. Este silencio no es vacío. Está lleno de ternura, de perdón, de descanso. Es el hogar al que siempre quisiste volver sin saberlo. Y cuando llegas, no hay ruido que pueda sacarte de ahí. Cuando el corazón está en silencio, las cosas más simples se vuelven sagradas. Una respiración profunda, una mirada sincera, una pausa sin motivo. Esas son las oraciones del alma. Y entonces entiendes que sanar no es olvidar, sino mirar el pasado sin que duela. Que la fortaleza no es no llorar, sino llorar sin perder la fe. Y que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando ya no necesitas que se arregle para seguir. El silencio del corazón no te aísla del mundo, te reconcilia con él. Te permite vivir desde dentro hacia afuera, sin fingir, sin forzar, sin temer. Y un día, sin saber cómo, te descubrirás en calma. No porque todo esté bien, sino porque tú estás en paz con lo que es. Ese es el poder del silencio del corazón. Convertir el dolor en sabiduría, la soledad en compañía, la espera en confianza, y la vida en un acto de comprensión. Hay un momento en el que el silencio deja de ser una práctica y se convierte en una presencia. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Ese es el verdadero poder espiritual del silencio. Cuando tu mente deja de buscar y tu alma empieza a recordar. El silencio espiritual no es ausencia de sonido. Es la plenitud que aparece cuando todo dentro de ti se alinea. Es el instante en que dejas de correr detrás de la vida y comienzas a caminar junto a ella. Todas las tradiciones, todas las filosofías, todos los caminos espirituales llegan, tarde o temprano, a ese mismo punto. La quietud interior. Buda lo llamó atención plena. Jesús lo llamó el reino dentro de ti. Marco Aurelio lo llamó el refugio del alma. Distintas palabras, una misma verdad. La paz no está afuera. Está en el silencio que llevas dentro. Cuando dejas de llenar los vacíos con ruido, descubres que nunca estuvieron vacíos. Solo estaban esperando que los habitaras con conciencia. El silencio no te aleja del mundo, te reconcilia con él. Ya no ves a la naturaleza, a las personas o a los acontecimientos como separados de ti, sino como reflejos del mismo pulso vital. Este silencio no es quietud muerta, es vida en su forma más pura. Es una energía que no se agita, que observa, que fluye. Es el estado en el que dejas de imponerle tu voluntad al universo y comienzas a cooperar con él. Cuando la mente se aquieta, el corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, la conciencia despierta. En ese despertar, comprendes que no eres un cuerpo con alma, sino un alma que experimenta el mundo a través de un cuerpo. Nada externo puede perturbar a quien ha encontrado esta paz. No porque no sienta, sino porque siente sin resistirse. La alegría, la tristeza, la pérdida o el amor se vuelven parte del mismo canto. El sabio ya no pregunta ¿por qué esto? Pregunta ¿qué me muestra esto? El silencio espiritual no busca respuestas.
Las encarna. Ya no necesita convencer, probar ni explicar. Simplemente es. Y en ese ser, todo encaja. Vivimos creyendo que la paz se alcanza cuando el mundo se detiene. Pero la paz real aparece cuando tú dejas de pelear con él. Cuando aceptas que la vida no siempre será fácil, pero siempre será perfecta en su enseñanza. La persona que vive en silencio interior no se aísla. Participa en el mundo con otra vibración. Su voz, aunque suave, llega más lejos. Su presencia calma sin palabras. Su mirada contiene comprensión. Es el tipo de alma que, sin decir nada, recuerda a otros quiénes son. El silencio también es humildad. Porque cuando lo tocas, entiendes tu pequeñez frente al universo. Y al mismo tiempo tu unidad con él. Ya no necesitas ser más que nadie. Te basta con ser plenamente tú. Cuando vives desde ese lugar, cada respiración se vuelve oración. Cada acto consciente es meditación. Cada gesto de bondad, una forma de conexión con lo divino. La espiritualidad deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. El silencio te enseña que la fe no es creer sin ver, sino ver sin necesitar explicar. Que Dios, la vida, el universo, como quieras llamarlo, no están fuera de ti, sino en el espacio que se abre entre un pensamiento y otro, entre un suspiro y una comprensión. Quien ha conocido este silencio ya no busca señales. Ve señales en todo. Ya no teme la oscuridad, porque entiende que incluso el silencio más profundo tiene luz. Ya no necesita demostrar espiritualidad, porque su sola presencia la transmite. No todos entenderán este estado. El mundo del ruido lo confundirá con indiferencia, pero la verdadera quietud no se defiende, permanece, y el tiempo, como siempre, la justifica. El alma en silencio vive sin prisa, ama sin condiciones, actúa sin necesidad de control. Sabe que cada cosa ocurre cuando debe ocurrir, y que resistirse solo retrasa la paz. Este silencio no se aprende leyendo ni repitiendo frases. Se descubre viviendo. En la pausa entre dos respiraciones. En el instante antes de reaccionar. En el momento en que eliges comprender en lugar de culpar. Y entonces ocurre algo milagroso. Dejas de sentirte separado del mundo. La frontera entre tú y la vida desaparece. Te conviertes en parte del todo. En la calma detrás del movimiento. En la conciencia que observa sin miedo. Ese es el poder espiritual del silencio. Un poder que no conquista, que no impone, sino que ilumina. Que no cambia el mundo gritando, sino vibrando desde dentro con una serenidad tan profunda, que transforma todo lo que toca. Cuando alcanzas esa quietud, entiendes que nada falta, que el viaje termina donde empezó, en ti, y que el silencio que una vez temías, era, en realidad, el hogar que siempre habías estado buscando. Al final, todo regresa al silencio. Cada conversación, cada pensamiento, cada vida. Todo lo que comienza con ruido termina en quietud. El silencio no es el final de las cosas. Es su verdad más profunda. Pasamos la vida huyendo de él, llenando cada espacio con palabras, como si el silencio fuera sinónimo de vacío. Pero el silencio no vacía, revela. Es el espejo donde se refleja lo que realmente somos. Cuando dejamos de actuar, de opinar, de correr. El silencio enseña más que cualquier discurso. Nos enseña a ver sin juzgar, a amar sin poseer, a hablar solo cuando las palabras son necesarias. Nos recuerda que la paz no llega cuando el mundo se calla, sino cuando nosotros lo hacemos. Los sabios no buscan el silencio para alejarse del mundo, sino para entenderlo. Se retiran hacia adentro no por miedo, sino por claridad. Allí, en ese espacio donde ya no hay exigencias ni comparaciones, descubren la libertad que nadie puede dar ni quitar. Cada pausa que haces antes de reaccionar, cada respiración profunda antes de responder, cada momento en que decides observar antes que juzgar, es un regreso al silencio. Y cada vez que vuelves a él, te vuelves más tú. No todo necesita respuesta. No toda pregunta necesita palabra. El silencio es el idioma del alma. Y aprenderlo es recordar quién eres realmente. Séneca escribió,
sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. El ruido mental nos hace creer que los problemas son más grandes de lo que son. El silencio los reduce a su tamaño real. Nos enseña a no multiplicar el dolor con pensamientos innecesarios. En el silencio comprendemos que la paz no es frágil. Es la fuerza más estable del universo. Porque quien no se altera por lo externo, ha conquistado el territorio más difícil, su interior. El camino no es fácil. El silencio confronta. Te muestra tus sombras, tus heridas, tus apegos. Pero también te muestra tu luz, tu resistencia, tu capacidad de amar sin miedo. No hay crecimiento sin incomodidad. Y el silencio es la incomodidad que cura. Cuando por fin lo abrazas, descubres algo asombroso. Que nunca estuviste roto, solo distraído. Que no te faltaba nada, solo atención. Y que todo lo que buscabas, paz, propósito, plenitud, estaba dentro de ti, esperando a que la mente se callara. El sabio no habla mucho porque ya entendió que las verdades más grandes no pueden ponerse en palabras, solo pueden vivirse. Su presencia comunica más que su voz. Su calma enseña más que sus consejos. Su silencio es una lección que se siente, no que se explica. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas tener razón. Prefieres tener paz. Ya no buscas convencer, buscas comprender. Y cada vez que eliges la calma sobre el ruido, te conviertes en maestro sin decir una sola palabra. La vida te seguirá poniendo pruebas. Personas que te provoquen, situaciones que te saquen del centro. Pero ya no reaccionarás igual. Porque sabrás que no vale la pena perder la paz por nada ni por nadie. Hablarás cuando sea necesario. Pero no por impulso. Actuarás con firmeza, pero sin violencia. Y tu silencio será tu mayor autoridad. El silencio no es ausencia de sabiduría. Es su morada. En él, la mente se aclara, el corazón se equilibra y el alma recuerda. Y quien vive desde ahí no necesita que el mundo lo entienda. Porque ya se entiende a sí mismo. Quizás, algún día, alguien te pregunte qué aprendiste del silencio. Y tal vez respondas con una sonrisa, o con una pausa. Porque algunas verdades no se dicen, se transmiten. Y cuando hayas comprendido eso, te habrás convertido en el silencio mismo. Presente, sereno, eterno. Porque al final, la sabiduría no está en lo que decimos, sino en lo que somos cuando callamos. Y en ese instante sin palabras, cuando el alma y la vida respiran al mismo ritmo, el silencio habla. Y todo, finalmente, tiene sentido.